Ahora sí, bueno, bienvenidos, bienvenidas, por favor, ordenémonos porque vamos a dar paso al segundo panel de el tercer día del Congreso Internacional de High Evolution 2023 y que tiene que ver con el tema de la innovación y desarrollos en hidrógeno verde. Mientras, queremos agradecer una vez más a quienes hacen posible este congreso, a nuestros auspiciadores, a Sunday, a MAE, a AES Andes y Acelera by Cummins. Dicho esto, quiero dejar con ustedes a quien es la moderadora de este panel, a Marcela Angulo, directora de la Universidad de Concepción en Santiago y directora de Empresas de Agua y Energía. Así es que sin más, recibamos con un gran aplauso a Marcela. Bien, muchísimas gracias a FISA y a H2 Chile por invitarme a moderar este panel súper interesante sobre innovación y desarrollo en el hidrógeno verde. Tenemos un panel de lujo. Así que los voy a invitar a pasar adelante. Parto con María José Riquelme, que es socióloga de la Universidad de Chile, dedicada al desarrollo de proyectos de I+D en energías renovables y actualmente desarrolladora de proyectos para el Centro de Energía de Francia y su Instituto de Transición Energética y asesora de SEALITEN y la Universidad de Antofagasta. Bienvenida, María José. Presento al doctor Roberto Parra, que es ingeniero civil metalúrgico, magíster y doctor en Ciencias de Materiales, profesor titular del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción y un innovador serial, ¿no? Un emprendedor serial desde la academia. Presento también a... Invito también a Jocelyn Olivari, que es economista de la Universidad de Chile, tiene doctora en Economía y Política e Innovación. Actualmente es la gerente de innovación y directora ejecutiva del Comité Innova Chile de Corfo. Bienvenida, Jocelyn. Nuestro cuarto panelista es Marco Carrasco Mencarini. Marco, bienvenido. Marco es ingeniero metalúrgico, MBA y máster en producción limpia. Desde enero del 2018 es el gerente de innovación y desarrollo de la compañía siderúrgica Huachipato en Talcahuano. Bienvenido, Marco. Y finalmente, invito a Thomas Lindsay, que es ingeniero civil industrial, máster en Management Science, con harta experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, siempre relacionado a temas de minería, sustentabilidad, energía. Actualmente es el coordinador de proyectos y especialista en desarrollo de negocios del Centro de Excelencia Internacional Fraunhofer, Chile, en temas de energía solar, fotovoltaica, solar térmica, hidrógeno verde y derivados. ¡Wow! Y eso que es la corta, porque venían más largas. Sino... Bueno, tengo una primera pregunta, igual para todos. Y les pido 3 minutos la respuesta, para que alcancemos a hacerlo más dinámico. La pregunta es, ¿hay espacio para hacer innovación y desarrollo en el hidrógeno en Chile? Porque esta es una industria que se está desarrollando mundialmente, está todo pasando, hay billones de dólares en inversión en I+D. Entonces uno se pregunta, ¿Chile tiene algo que hacer? ¿Hay espacio? ¿Tiene sentido? Entonces, Jocelyn, partamos contigo. 3 minutos, ¿eh? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ante la pregunta, ¿hay espacio? Sí, por supuesto que hay espacio. Y lo digo con conocimiento de causa, porque de hecho desde Corfo estamos impulsando el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y ya hay proyectos que están avanzando, que están incorporando innovaciones. En este caso, por ejemplo, en el uso, en la aplicación del hidrógeno verde en el marco de la transición, ¿cierto?, energética que se está impulsando. Tenemos algunas compañías, por ejemplo, que hoy día incluso están invitadas aquí, que están viendo cómo producir, por ejemplo, aceros incorporando el hidrógeno verde. También se está incorporando hoy día, a través del desarrollo de conocimiento de nuevas tecnologías, cómo se puede incorporar esto, el hidrógeno verde, en la implementación de retroexcavadoras, por ejemplo, o transporte también en el marco del sector minero. Por lo tanto, ¿existe un espacio? Sí, ya está ocurriendo. También incluso algunas empresas han postulado la ley de investigación y desarrollo para ir beneficiándose de este beneficio en el marco del desarrollo de conocimiento asociado a esta industria, al mismo tiempo que también Corfo está potenciando también la producción de hidrógeno. Tenemos 3 empresas hoy día que están produciendo
pilotos, ¿cierto? Plantas pilotos a escala industrial también para producir hidrógeno verde. Por lo tanto, hay espacio, sí, y ya está ocurriendo. ¿Necesitamos más? Sí. Excelente. Marco, dado que te pasaron la pelota, te la tiro. Nosotros estamos convencidos que se puede hacer innovación. Desde Huachipato, como una siderúrgica original que nace para el polo del desarrollo y crecimiento del país, al alero de Corfo. Nuestro nuevo modelo de negocio es un proceso innovativo. Estamos cambiando las estructuras mentales primero, cambiando la forma de vender y salir de la comercialización de acero, un producto que genera el 1,7% de las emisiones de efecto invernadero solo en Chile y el 7% de las emisiones globales a nivel del mundo. Y es por eso que nuestro nuevo modelo de negocio, que estamos lanzando prontamente, espero que puedan conocerlo muchos de ustedes, ojalá todos, implica un modelo circular. Ya no vamos a lanzar más productos que incrementen el consumo de acero. Queremos generar reducciones radicales en el consumo para minería, para la construcción, como ya hemos hecho los primeros pilotajes en el puente de Chacao, en el puente ferroviario, con reducciones de 25-30% en el consumo de acero. Para el segmento minería, donde tenemos un rol principal en las emisiones de alcance 3 de la minería, en el consumo de acero que la minería requiere para este propósito, y para el segmento automotriz, que son los segmentos que valoran hoy día este Huachipato circular. Hacernos cargo de todos los residuos del proceso, de todos nuestros clientes y también del ecosistema local. Tenemos un rol que cumplir también para colaborar con la agricultura sustentable y hemos ido descubriendo todo un proceso que es más allá del acero, ¿ya? Y en el que tenemos que cumplir este propósito principal. Y el motivo del seminario hoy día, igual vamos a necesitar acero y ese acero tiene que ir bajo emisiones y es por eso que estamos empecinados en lograr la primera producción de acero verde en esta década. Te guardo esa para la segunda vuelta, esa pregunta, para que nos cuente exactamente qué es lo que está haciendo Huachipato. ¿Hay espacio para innovar en consecuencia? Estamos convencidos que sí. Detectar nuestras ventajas competitivas, hacernos cargo de las brechas, que muchas se conversan día a día, como en este seminario, en este congreso, es fundamental, pero existiendo la ventaja competitiva, explotarla. Y eso es un proceso innovativo del que tenemos que hacernos cargo. Perfecto. María José, tú que tienes una mezcla de un centro internacional, pero también instituciones locales, sí. ¿Cuál es tu visión en términos de los espacios que tenemos de innovación en Chile? Yo creo que es urgente hacer innovación y más de aplicado. Lo voy a ligar, por ejemplo, al panel anterior de financiamiento, donde se requiere data sólida. Necesitamos tener muchos más demostradores. El Centro de Energía de Francia hace más de 3 décadas que tiene demostradores a nivel de laboratorio hasta integración completa de sistemas con benchmark de tecnologías, distintos tipos de materiales, distintos tipos de electrolizadores, energy management, herramientas de diseño. Y todo eso que funciona en Europa de una manera, nunca va a funcionar de la misma manera en Chile. Es muy necesario adaptarse a las condiciones de producción local, donde en el norte nosotros tenemos la minería, un gran off-taker, pero donde tenemos condiciones desérticas, donde el desafío es la temperatura, el soiling, la variabilidad climática, verano, invierno, etcétera. Acá necesitamos desarrollar aplicaciones de celdas de combustible, por ejemplo, para altura, que es un proyecto que estamos levantando con Colombia, de un bus que pueda operar con celdas de combustible a alta altura. Tenemos distintos tipos de almacenamiento, en el norte con sales fundidas, lo dijo el gobernador de Antofagasta, que tiene esta perspectiva de loop cerrado, ¿cierto?, de trabajar con los residuos de la industria minera. Está la escoria, que tiene un montón de metales que todavía tiene potencial incluso de producción de hidrógeno. Tenemos también... Ya, déjame ¿Sí? espacio para la segunda, porque no te gastes todas las me vas a dejar sin pregunta para la segunda vuelta. Pero me queda súper claro que hay todo un espacio de innovación
que no tiene, siempre los que estamos metidos en este mundo decimos, no tiene por qué ser rocket science, ¿no? A veces hay mucho espacio de innovación en el aprender haciendo, en la adaptación de las tecnologías a las condiciones locales, y ahí sin duda que todo lo que tú nos comentas tiene mucho sentido y genera un tremendo espacio de colaboración entre la industria y las entidades del conocimiento, etc. Tomás, tú también desde otro centro, conectado una pata en Alemania con el Fraunhofer ICE y su mirada, su aterrizaje en Chile, ¿dónde ven ustedes esos espacios de innovación? Bueno, primero que todo, ahí me robaste las palabras, María José. Yo creo que hay que aprovechar todo el tema de la singularidad que tiene Chile, ya particularmente, por ejemplo, en el norte, con todo el tema del recurso solar. Ya es uno de los mejores potenciales que tiene el mundo, y también en el sur, por ejemplo, con los mejores factores de planta para plantas eólicas onshore. Hay que aprovecharlo, hay una oportunidad de innovación para tratar de acoplar los sistemas, para optimizarlos de acuerdo a estos recursos que ofrecen esos lugares. También hay una gran oportunidad, y esto un poquito menos técnico quizás, pero relacionado con todo el tema de la asociatividad, ¿ya? Aprovechando también estos polos de desarrollo, por ejemplo, toda la región de Antofagasta, apalancarse en todo lo que es la industria minera, para el pilotaje, para el escalamiento de las tecnologías como una industria súper intensiva en el uso de energía. También, por ejemplo, aprovechar este ecosistema que ya tienen armadísimo ahí en la región del Biobío, también aprovecharse ese distrito industrial y generar estos mecanismos de asociatividad. Y por último también hay un gran espacio de innovación relacionado a lo que son los combustibles sintéticos, ¿ya? Todo lo que son los derivados del hidrógeno. ¿Y en qué sentido? En este como camino de transición para realmente llegar a lo que es la industria del hidrógeno eventualmente, ya aprovechando lo que hoy en día tenemos en términos de infraestructura y equipos. Súper, te voy a preguntar más de eso en la segunda ronda. Roberto, y tú desde la academia, siendo además un académico súper aplicado, ¿ah? Tú eres un bicho raro en las universidades porque siempre estás desarrollando tecnologías, patentando, llevando al mercado, saliendo al mundo a probar tus inventos y tus innovaciones. ¿El hidrógeno verde también llegó como una oportunidad de hacer innovación, de hacer investigación aplicada en las universidades, o estamos lejos y no tenemos ninguna posibilidad? No, evidentemente tenemos hoy día una oportunidad de hacer investigación. Hay espacio, pero también están las capacidades. Chile tiene muy buenos académicos. Lamentablemente, Marcela lo dice, yo soy un bicho raro, ojalá no tan raro, pero sí me vinculo con la industria y creo que el hidrógeno verde es hoy una oportunidad para apalancar capacidades que están instaladas. Lo que tú decías, la asociatividad. Hay espacio para hacer innovación en torno al hidrógeno verde, por supuesto que la hay, pero también tenemos que pensar que no necesariamente hoy día las fronteras geográficas son una limitación. Tenemos que hacer la innovación aquí, tenemos que hacer el desarrollo aquí en Chile, pero asociados. Evidentemente los países desarrollados llevan la delantera, llevan un camino recorrido. Entonces, no partamos de cero, asociémonos. Aquí hay ejemplos claros, Francia, Alemania. Estamos trabajando juntos, tenemos que potenciar el trabajo conjunto y tenemos que aprovechar estas ventajas comparativas que hoy día el hidrógeno verde representa para la comunidad académica y para la industria. Y de alguna manera que este sea un ejemplo para otros ámbitos. En general, Chile no va a hacer investigación y desarrollo como lo hacen los países desarrollados, pero sí puede hacer investigación y desarrollo de clase mundial en áreas y polos estratégicos. Sin duda, el hidrógeno verde es uno de ellos. Y un ejemplo es esta convocatoria, este congreso y la instalación en Chile de capacidades extranjeras que, combinadas con las nacionales y con una pequeña transformación de las nacionales, siendo un poquito más aplicado, vamos a poder resolver los desafíos que la descarbonización y el cambio climático nos imponen usando el hidrógeno verde, sin duda. Sí, y de paso en esos procesos de hacer I+D aplicada, trabajando con la industria, formando el capital humano que va a requerir el despliegue de esta industria a nivel local. Quiero ir a una segunda ronda de preguntas, ahora más focalizadas, las tengo más preparadas para cada uno de ustedes. Entonces quiero partir contigo, Marco, en términos de cuéntanos, ¿qué es el proyecto de hidrógeno en Huachipato? ¿Dónde van a usar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo distinto que están haciendo respecto de lo que está haciendo el mundo, ¿no es cierto? Lo que están haciendo los suecos, los alemanes en usar el hidrógeno verde como reductor en la acería. Efectivamente, bueno, el 80% del acero en el mundo se produce a partir de un proceso de reducción en altos hornos.
proceso de reducción que se realiza es intensivo en el coque. El coque es un material tratado térmicamente, pero en base a carbones. Naturalmente, la reacción de reducción genera emisiones de CO2, porque lo que hace finalmente el coque es tomar las partículas de oxígeno que vienen del mineral de hierro, las retira, salen en forma de gas, generando el impacto en efecto invernadero y generan obviamente un producto que se conoce como arrabio en su condición de acero líquido y pasa a los procesos posteriores. El proceso de innovación ¿ya? Consiste principalmente en la sustitución de este carbón por hidrógeno, habilitar este proceso, esta reacción química de reducción con carbón, haciéndola con hidrógeno, generando emisiones de agua y el mismo producto de radio. El desafío principal ahí es desarrollar la tecnología para un horno que logre una eficiencia, ¿no es cierto?, razonable para producirlo a gran escala. Dado que es un proceso una tecnología que no está desarrollada para los minerales que existen en Chile, nos asociamos con la empresa SMS, que es el número 1 a nivel mundial en el desarrollo de tecnología siderúrgica, y estamos desarrollando esta etapa. Estamos en las etapas de laboratorio, ¿ya? Debería ser construido en Alemania un reactor para habilitar, digamos, prepilotaje, perdón, y al 2027 poder generar una producción de 25.000 toneladas de acero verde, 100% verde en Huachipato. Ha sido un proceso muy entretenido, ¿eh? De mucha creatividad. Sí, y las capacidades están en Chile. Las capacidades están en Chile. Tenemos la ventaja competitiva del hidrógeno verde, tenemos el problema de la transmisión, ¿ya? Los costos todavía no dan, definitivamente, lo hemos conversado muchas veces. Estamos viendo, en vez de traspasar la energía, transportarla, hay que transportar el hidrógeno en cañería. Estamos viendo la posibilidad de instalar el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica sobre techo. Energía eólica en la región, con los desafíos que implica, dado que nuestra región, a diferencia del norte o muy al sur, no tiene las mismas ventajas, pero es una solución viable, y ponerla en valor. Eso es algo sumamente relevante, poner en valor el hidrógeno, entender que para que las primeras iniciativas habiliten capacidades hay que buscar nuevos modelos de negocio. Competir con el hidrógeno en formato blending es un desafío grande. Los primeros cálculos del Excel, uno se frustra cuando dice voy a reemplazar carbón por y como que pierde, ¿no es cierto?, las ganas. Pero en la medida que nosotros vamos entendiendo el uso que puede generar el hidrógeno para otros negocios, hoy día como reactivos de flotación, el NACH que se produce en la región, el acero, se va capturando lo que pensamos que es la ventaja competitiva. Tenemos la ventaja competitiva, tenemos el sol, tenemos el viento, pero no tenemos el modelo de negocio. Y eso es lo que definitivamente va a ser el desafío principal. Sobre todo encontrando que tus clientes valoren ese producto bajo en huella. Claro, nos pasa eso, obviamente que las necesidades a veces son necesidades, pero que cuando uno llega a la mesa de conversación y quiere comercializar ese cero verde, claro, la necesidad no está tan fundamentada o tan priorizada. Bueno, entendemos que este es un proceso, que la tecnología del hidrógeno se va haciendo también más competitiva, vamos a ir resolviendo, ¿no? Esta es una decisión no para hoy, tú decías 2027, 2030, o sea, son varios años más hacia adelante. María José, quería preguntarte a ti ahora, sí, respecto de los temas que tienen que ver con la conexión o con la operación de sistemas de producción de hidrógeno en el norte asociado a energía solar, fundamentalmente sistemas off-grid, y cuáles son los desafíos y qué cosas están pasando ahí que hagan que esto, que parece simple, enchufar dos sistemas que no son bichos distintos, no conversan, ¿cómo se está haciendo, qué se está haciendo en términos de innovaciones en ese campo? Vale, gracias. Nosotros, a nivel del Centro de Energía de Francia, yo tengo estos dos sombreros, hemos ido desarrollando ya por más de una década, casi 15 años, una herramienta que ayude al diseño
de sistemas complejos con múltiples fuentes de energía que se pueden adaptar a una ciudad, a una operación, tanto nueva como que se busque descarbonizar un proceso como la producción de acero, el cemento, etcétera, y donde se vayan haciendo análisis técnico-económico para ir tomando las decisiones de inversión y mejorando tecnológicamente todo lo que es el encadenamiento y el funcionamiento entre las interfaces por ejemplo, si hay una producción intermedia de vapor o de temperatura, de qué manera se reinyecta en el sistema, etcétera. Eso es una cosa que está como, nos gustaría empezar a pilotearlo acá, porque si bien tiene décadas, más de una década de información de bases de datos real de operaciones industriales, que eso es muy importante, la calidad de la data, lo que hablaban en el panel de financiamiento de nuevo, necesitamos también adaptarlo y tener información de procesos productivos locales. La otra herramienta que no quiero dejar pasar, que no tiene que ver con el desarrollo del hardware propiamente tal, pero sí tiene que ver con la viabilidad de los proyectos, es la aplicación de herramientas de análisis de ciclo de vida que incorpora aspectos económicos, sociales y medioambientales, pero con una mirada súper distinta que tiene que ver con ir identificando en el diseño de los sistemas productivos territoriales locales, ir identificando tempranamente no solo los impactos negativos, sino que ir identificando cuáles pueden ser las potencialidades económicas, sociales, culturales, etcétera, positivas que se tienen que tomar dentro de un análisis técnico y económico. Entonces, son herramientas avanzadas de planificación y de evaluación ambiental, social, económica que no tenemos en nuestro país y que son importantes tanto para el inversionista como el off-taker, que eso nos falta mucho desarrollar. Yo creo que todos los que somos desarrolladores nos faltan off-taker, pero de esta manera puede ver el valor de hacer sistemas complejos integrando el agri-fotovoltaico, integrando tratamientos de agua en los procesos productivos y reproductivos y de circuitos cerrados. Eso. Súper, muchas gracias. Y este es un temazo porque sabemos que hay una discusión en Chile respecto de que esta es una industria que tiene un tremendo potencial, pero que si no se hace bien podría terminar dejando solo externalidades negativas aquí, ¿no? Y hay con legítima razón el mundo de las organizaciones no gubernamentales que están poniendo esos puntos, poniendo esos temas, ¿no? Hagamos las cosas bien desde el principio. Súper bueno. Tommy, comentaste como la línea de los combustibles, entonces, de los combustibles sintéticos. Cuando uno mira lo que está pasando en los proyectos, se habla harto de proyectos de amoníaco para exportación. Yo te quiero llevar al mundo del metanol y sus derivados. ¿Y qué atractivo puede tener esto para Chile? ¿Cuáles son los desafíos de innovación que hay ahí? Ya, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero voy a dar un minutito para contar una pequeña historia, no vas a estar en la misma página, ya, perdón por aburrirlos, pero es importante resaltar de que el hidrógeno no es una panacea, ya no va a ser el remedio para solucionar todos los problemas y lograr, por ejemplo, llegar a la cero emisión, sino que es parte de una cartera de soluciones, ¿ya? Y esta cartera de soluciones, distintas soluciones, se proponen de que sigan una cierta lógica, de que traten de ser aplicadas una cierta lógica. Primero, por ejemplo, conservación de la energía, ¿ya? No hay mejor energía, no hay energía más verde que la que no se usa, ¿ya? Pero obviamente tenemos que usar de repente. Si tenemos que usarla, que sea eficiente. Ahí viene todo el tema de la eficiencia energética, ¿ya? Cuando ya aplicamos eficiencia energética, después viene todo lo que son las renovables, ¿ya? La energía que lo usemos, que venga de fuentes renovables. Y después viene todo lo que es la electrificación, ¿ya? Después de toda esta seguidilla de soluciones, cuando se puede aplicar y cuando no, tratamos siempre de aplicarla, y llega un punto donde ya la electrificación, el eslabón de esta cadena, no es posible aplicarlo, ¿ya? Ahí es donde llega el hidrógeno, a estos sectores, a estos procesos que son difíciles de abatir, ¿ya? En términos de emisiones. Entonces es importante igual tenerlo claro, porque por ejemplo el caso de una persona particular, ¿ya? Que puede darse el lujo de enchufar el auto cuando está en la oficina o enchufar el auto cuando está en su casa, ¿ya? En cambio, un camión de mucha carga, ya mucha autonomía necesaria, ahí no se pueden dar el lujo de tenerlo enchufado para cargar sus baterías 4 o 5 horas, ¿ya? Entonces ahí es donde entra en juego el hidrógeno.
Entonces, implementar el hidrógeno hoy en día en todas estas soluciones, ya que la electrificación no es suficiente, sino que hay que ir más allá, tampoco es fácil, porque no hay un mercado establecido. Entonces, primero habría que ir a las soluciones, o sea, a las aplicaciones que ya usan hoy hidrógeno gris, por ejemplo. Puede ser refinería de petróleo, puede ser la producción hoy de amoníaco que también se da, puede ser, por ejemplo, también la producción de metanol, otros químicos. Hay un mercado establecido, entonces cambiemos el hidrógeno gris por hidrógeno verde. Ya empecemos a fomentar la producción de hidrógeno verde con todas estas cosas que ya están listas. Y después vienen ya lo que son las aplicaciones innovadoras de hidrógeno verde. Por un lado, los agentes reductor, como agente reductor, ya puede ser para el tema del acero, el hierro, para el tema del cobre también, el óxido de cobre, y también todo lo que son la aplicación innovadora en cuanto a energía, transporte y calor. ¿Ya? Pero esos, ya estamos llegando a esta parte donde empieza a entrar cada vez más difícil. ¿Cómo podemos aplicar el hidrógeno ahí? Bueno, hoy en día todas estas aplicaciones tienen infraestructura, equipos, ya vehículos que usan otro tipo de producto. Entonces, aquí es donde llegan los combustibles sintéticos. ¿Ya? Es cómo lograr empezar a tener esta producción de hidrógeno y empezar a incorporarlos desde ya, aprovechándose de la infraestructura, aprovechándose de los equipos. Y en el camino también aprender del hidrógeno, ¿ya? Porque para llegar a los combustibles sintéticos tenemos que obviamente producir hidrógeno ya, como paso primero. Entonces ahí logramos obviamente empezar a aprender un poco también, a generar capacidades, todo esto como un camino de transición. Y hablando de los espacios de innovación dentro de los combustibles sintéticos, está por un lado el tema de las adaptaciones. Porque si estamos hablando de combustibles sintéticos no tan sofisticados, requieren hacer ciertas adaptaciones a los equipos, pero no hay que cambiar la infraestructura, no hay que cambiar el equipo, sino simplemente adaptarlo. ¿Ya? Hay un espacio bien grande de las adaptaciones y por otro lado, cuando se hablan de combustibles sintéticos provenientes del metanol, está todo el tema de la captura de carbono. También hay un gran espacio de innovar. Por ejemplo, se piensa mucho o solo se piensa en captura de carbono, por ejemplo, de fuentes inevitables como es las cementeras, la industria del cemento. Pero también existe una gran fuente de carbono que pueden ser, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua de grandes ciudades, ¿ya? El carbono biogénico o antropogénico. También hay una gran fuente de carbono que se podría innovar ahí y producir carbono, captarlo desde esas fuentes. Perfecto, ahí hay una perfecta sinergia de circularidad, como decías tú, ¿no? De circularidad a una escala un poco mayor, porque hay procesos que están generando carbono biogénico inevitable, que pueden ser la fuente de... Exacto. Te voy a preguntar un poquito más después específico del dimetiléter, quiero saber algo más, pero te lo dejo para el final. Roberto, voy a ponerme aquí el sombrero de la Universidad de Concepción, pues te voy a hacer una pregunta como de palo blanco, pero el equipo liderado por el doctor Wilkomirski y por ti vienen hace 10 años desarrollando una tecnología disruptiva para el uso de hidrógeno en procesos de reducción de minerales de cobre, una tecnología que sustituye a las fundiciones de cobre, ¿no? Entonces, cuéntanos de qué se trata esto y el potencial que tiene esta tecnología para la descarbonización en la minería y si esto es un tema para Chile o para el mundo. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, sí, efectivamente, llevamos bastante tiempo, hemos trabajado siempre muy ligado a las fundiciones de cobre, que hoy día es un tema nacional. Está la disyuntiva desde la perspectiva de Chile, país minero, que usará mucho hidrógeno verde. ¿Seguimos exportando solamente concentrados o también vamos a hacer un poco de manufactura y exportar cátodos? Es un tema crucial para el país y el trabajo desde la universidad, buscando siempre soluciones incrementales, pero también disruptivas, identificamos que hay una oportunidad interesantísima del hidrógeno en el procesamiento de concentrados. Estamos desarrollando un proceso, estamos en vías de construir una planta piloto para lograr la escalabilidad de los parámetros de diseño, y es un proceso relativamente sencillo que conecta en forma virtuosa varias operaciones unitarias. Primero una oxidación y después un uso intensivo del hidrógeno verde en este caso, evidentemente, para lograr la reducción de los óxidos de cobre, de hierro. Tiene ventajas comparativas frente a una fundición convencional. Hoy día las fundiciones lamentablemente no tienen una carta de presentación muy limpia. Generan pasivos ambientales como los escoriales, generan emisiones fugitivas de CO2, que son un contaminante serio. Este proceso se hace cargo de esas deficiencias y, por un lado, no tiene emisiones fugitivas, todo el azufre se canaliza para producir ácido sulfúrico, y el hierro que viene en el concentrado y que termina como escoria, nosotros lo vamos a valorizar. Vamos a hacer un proceso en que este hierro termine como
un concentrado de magnetita para alimentar la industria del acero, por ejemplo, o incluso llegar un poco más y producir un prerreducido, un reducido o eventualmente alguna ferroaleación. El interés que hoy día esta tecnología está despertando en el mundo muestra que es un tema transversal a los desafíos de la producción primaria. La minería en el mundo se tiene que descarbonizar y el hidrógeno verde es una herramienta clave, no solo para el transporte, no solo para la parte térmica, sino también como un elemento crítico en su acción de reactivo químico. Lo mismo que hace Huachipato, lo estamos haciendo para el cobre y esperamos que esta tecnología permita resolver problemas transversales, pero muy particularmente aplicados a nuestras condiciones. Yo te preguntaba si esta es una tecnología que puede escalarse mundialmente. Sí, sin duda lo podemos escalar porque la minería busca descarbonizarse. Hoy día las fundiciones de cobre, las nuevas fundiciones de cobre, van a buscar las empresas mineras que tienen toda la cadena productiva, buscan bajar su huella de carbono. Y esta tecnología impacta muy positivamente en la huella de carbono global del proceso productivo del cobre primario. ¿Por qué? ¿Dónde además del propio proceso? ¿Por qué globalmente, dice? ¿Hacia aguas arriba y hacia aguas abajo? Hacia aguas arriba y hacia aguas abajo. Efectivamente, hay una visión global, tenemos una visión global de cambiar de alguna manera la visión de la unión de la mina concentradora fundición, de la mina del mineral al cobre metálico. Toda esa escalabilidad la podemos lograr usando el hidrógeno verde, aplicando este proceso. Evidentemente hay un trabajo de pilotaje, un trabajo de modelación del negocio, cambiar un poco la filosofía del negocio actual, pero los indicadores que estamos obteniendo son muy atractivos. Súper. Jocelyn, dejo la pregunta para el final para ti, respecto de cómo se conecta esta oportunidad de innovación con lo que está planteando el gobierno y en particular el Ministerio de Economía y la Corfo respecto de este nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible para Chile. ¿Dónde hay puntos de conexión? Sí, efectivamente con este nuevo gobierno y también la impronta que tiene Corfo es de replantear la manera en la cual crecemos, ¿cierto? Que sea no solamente el objetivo de un número, ¿cierto? Una tasa de crecimiento, sino que también un crecimiento con una dirección, que sea inclusivo, ¿cierto? Que sea inteligente, que sea sostenible. Y en ese marco es que tratando de desmarcarnos de esta como manera de operar más bien extractivista y muy intensiva en la producción de recursos naturales y sin darle la espalda a los recursos naturales, creemos que es súper importante plantearnos una nueva manera de hacer desarrollo productivo. Y eso va muy de la mano de esta nueva política de desarrollo industrial, esta nueva política industrial. ¿Y en qué consiste eso? Tiene que ver con definir algunos objetivos estratégicos, ¿cierto? Algunas misiones, como le llamamos, que nos convocan a todos como sociedad. Un ejemplo de esto, ¿cierto?, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este marco es importante definir algunos nortes, ¿cierto?, algunas direcciones, algunas misiones. Y en este gobierno, y particular también, en particular la Corfo, ha suscrito a estas misiones como la descarbonización, la resiliencia, ¿cierto?, ante el cambio climático, la adaptación y la mitigación, la transformación productiva. Tenemos el desafío de poder agregar más valor a lo que hacemos, y eso solo lo hacemos a partir de la incorporación de conocimiento, desarrollo e incorporación de conocimiento, incorporaciones de tecnologías, agregar valor a través de la innovación. Y esto obviamente genera un cambio también cultural en la manera en la cual operan las empresas, también en la cual operan las universidades y también el mismo sector público. Entonces, en este contexto de operar por misiones, y las misiones como la descarbonización, ¿cuál es la
particularidad que tiene, que convoca a distintos actores. Todos estamos de acuerdo hoy día que enfrentamos este desafío. Convoca al sector público, convoca a las empresas, convoca a los centros científico-tecnológicos, a las universidades, a la sociedad civil en general. Y esto permite entonces que tengamos un cierto norte, que tiene un plazo. Nosotros suscribimos, ¿cierto?, a el compromiso de descarbonizar o llegar a la carbono neutralidad al año 2050. Tenemos un plazo 2050, lo podemos medir, ¿cierto?, porque podemos medir la carbono neutralidad. ¿Y cómo logramos esa misión? Entonces, nuestro propósito es esa misión. ¿Y cómo lo logramos? Y en este caso, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde es un candidato tremendo, no solamente para contribuir a la descarbonización, sino también a la transformación productiva, porque es una nueva industria. Y la particularidad que tiene también esto es que no estamos escogiendo sectores, y esa es la distinción entre la política industrial a la vieja usanza con la nueva política industrial. ¿Qué quiere decir eso? La nueva política industrial incluye distintos actores, ya los mencioné: sector público, universidades, empresas, sociedad civil. Es multidisciplinar. En este minuto el desarrollo de la industria del hidrógeno verde requiere de distintas disciplinas científicas también para poder aportar con nuevo conocimiento y nuevas tecnologías. Es multisector, estamos hablando del sector energético, ¿cierto?, el sector manufacturero, pero también todos los sectores que van a utilizar el hidrógeno verde, como el transporte, ¿cierto?, la minería, ya lo hablamos, y también, ¿por qué no?, el sector de la agricultura. Además, es multi-actor, bottom-up y top-down. Entonces, las soluciones, las innovaciones que vayan contribuyendo al cumplimiento de esta misión van a venir desde distintas fuentes. En este contexto también, entonces, la generación de consistencia dinámica en este tipo de iniciativas que van a transformar la economía en 10, en 15, en 20 años más, es importante la consistencia y la paciencia también. En algún momento hay que partir. Y creo que el tema del hidrógeno verde es un ejemplo de cómo se comienza con el gobierno anterior, se continúa y se profundiza en este, y se debe continuar también en el siguiente, porque hay que tener paciencia para estas cosas. Aquí las alianzas público-privadas también son fundamentales, porque esto no lo hace el sector privado solo, no lo hace el sector público solo, sino que hay que generar estas alianzas. Y aquí, en este contexto, al menos desde los distintos ministerios que están involucrados y también particularmente desde la Corfo, estamos ya avanzando en ir promoviendo, ¿cierto?, el desarrollo de estas innovaciones. Se acaba de anunciar hace poco el Facility, ¿cierto?, $1.000 millones de dólares para financiar proyectos en el marco del hidrógeno verde. Todo lo que está haciendo la Gerencia de Innovación con los proyectos de alta tecnología también. De hecho, Huachipato es una de las empresas que hoy día está siendo apoyada por el Innova Alta Tecnología de Corfo. Tenemos proyectos también funcionando hoy día de producción a escala piloto por ahora, y de manera descentralizada. El epicentro nuestra, la región metropolitana, está en Antofagasta, está en el Biobío, ¿cierto?, está en Magallanes, está en Valparaíso. Entonces, además de eso, también estamos potenciando no solamente atraer la inversión extranjera hacia Chile, sino que también desarrollar encadenamientos productivos. Para eso también se generó este Request for Information para que empresas que quieran desarrollar electrolizadores, que hoy día es el pie de tope, ¿cierto?, en Chile, es algo también fundamental. Eso implica... Te voy a dejar para la última vuelta esa pregunta. Perfecto. Para que sigamos con la última, porque interesante en el tema de oportunidades que hay en la cadena de valor. Me parece súper interesante discutir eso y entender por qué la Corfo considera que ahí hay una oportunidad y cuáles son los apoyos que podría haber para que empresas, sobre todo empresas de servicios, empresas de ingeniería, empresas metalmecánicas, pudieran participar de esta cadena de valor más activamente. Marco, para ir la última vuelta cerrando, les pido que las respuestas súper cortitas, 2 minutos máximo. ¿Cómo visualizas tú que es el impacto que podría tener este proyecto en Huachipato cuando vaya a su escala ya industrial? Y te lo pregunto muy interesadamente porque en Biobío tenemos esta iniciativa de la Alianza Estratégica de Hidrógeno Verde del Biobío, y una de las iniciativas que ha salido con mucha fuerza es este hub de hidrógeno verde en la zona de Talcahuano-Hualpén, donde tenemos siderurgia, refinería de petróleo, plantas cementeras, puertos, polo petroquímico, etc. Entonces, ¿qué impacto puede tener para Huachipato, pero también Huachipato como un pionero que active eventualmente la economía del hidrógeno en la zona?
No alcanzo a responder en un minuto. No, en 3, ya te voy a dar uno extra, porque te sumé una parte más, entonces ya te voy a dar un minuto. Nosotros estamos evaluando el proyecto con un impacto desde el punto de vista económico, ¿ah? Desde el punto de vista socioambiental, en 2 escenarios. Uno, el impacto regional, ¿sí? Y el impacto país. Nosotros somos el 15% de las emisiones de alcance 3 de la minería del cobre. ¿Ya? Por lo tanto, para lograr las metas que tiene la minería del cobre, particularmente Codelco, HP, que son las que tienen las metas más agresivas, han iniciado todo un proceso de transformar los CAEX, el transporte, como señalaba Roberto. Pero la sola gestión en la producción de acero verde, para tenerlo como referencia, estas 25.000 toneladas sobre 1 millón de toneladas de acero que consume el año la minería en Chile, genera un equivalente en CAPEX y en OPEX a la transformación de 21 camiones CAEX. Por lo tanto, cuando hablamos de poner en valor, cuando hablamos de poner en valor las emisiones de carbono, y empezamos a mirarlas desde la cadena de valor completa, ¿no? Y del valor que puede crear para el país, empiezan a cambiar las evaluaciones del Excel del solo gas, ¿no es cierto?, de reemplazarlo por gas. Y viene todo un tema social positivo. Nosotros no le vendemos nada, prácticamente nada directamente a la minería. Está toda la industria metalmecánica detrás de esto, del país. Por eso nosotros nos incorporamos a Primin, porque entendemos el rol social que además, sin duda para mantener nuestro negocio, podemos crear en el país como polo industrial. Y ahí necesitamos ayuda. Temas como los impuestos verdes, por ejemplo, generan desventajas competitivas. Los vamos a pagar, pero la importación va a llegar así nomás. Por lo tanto, las políticas públicas en ese sentido tienen que estar todas bien apalancadas y generar las condiciones para que estos hubs, ¿no es cierto?, estos polos de desarrollo se puedan materializar. En el ámbito de la región, efectivamente, está la refinería, empresas productoras químicas para la minería, la producción de acero. Nosotros solo para producir el 20%, 25% de la producción de acero verde necesitamos el 2030 200 megas adicionales en la planta de energía, ¿ya? Y nuestro consumo actual es 45, ¿no? O sea, nos queda harto camino por recorrer. Evidentemente, esos 200 megas son equivalentes en electrolizadores y sin duda que se genera la posibilidad de generar todas las alianzas posibles para tener un hub diferenciador. Con un nuevo modelo de negocio, aprovechando las ventajas competitivas que tiene la cercanía que nosotros tenemos la industria de cemento cruzando la calle, el fabricante de bolas más grande del mundo cruzando la calle, ENAP a metros, kilómetros. Cuando les hablaba de transportar el hidrógeno, nosotros llevamos transportando el hidrógeno hace 30 años por 5 o 6 kilómetros de distancia bajo tierra. Hemos operado con hidrógeno toda la vida. El 50% de nuestro gas propio, ¿ya? Huachipato no consume petróleo, ¿ya? Muy pocas veces. El 50% del gas es hidrógeno gas. Es decir, están las capacidades, están los conocimientos, tenemos un paso adelantado en todo esto y tenemos que articularnos bien. Tenemos que ser hábiles en eso. Y súper buen punto el que pone respecto de los incentivos o de los carbon tax. Uno mira lo que está pasando en el mundo, el cross-border carbon tax de los europeos viene con todo. Y por lo tanto, nosotros deberíamos ser capaces como país también de implementar políticas públicas que al menos protejan o que al menos eviten el free rider o ¿no es cierto? La competencia desleal. Un temazo para otro congreso. Para otro congreso, para los reguladores. María José, voy a saltar contigo y les pido 3 minutos porque tenemos que ir cerrando en esta vuelta. Un área de innovación que yo particularmente sigo permanentemente tiene que ver con la electrólisis de óxido sólido, la posibilidad de electrólisis de alta temperatura y cómo esta, adicionalmente lo que está pasando con PEM y alcalino, es una alternativa tecnológica que se acopla muy bien con procesos industriales que tienen calor residual. Y Sea Litten es un líder mundial en el desarrollo de SOEC.
¿Qué aplicación le ves tú al SOEC en Chile y en el despliegue de la tecnología? Bueno, los beneficios de las tecnologías SOEC están en su mayor eficiencia, es decir, producen hidrógeno a mayor velocidad con un menor requerimiento energético. Estamos hablando de que una tecnología SOEC para producir 1 kilo de hidrógeno va a consumir entre 33 y 35 kWh, mientras que un PEM alcalino va a producir entre 53, 55 y un poco más. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, utiliza como electrolito a la cerámica y eso tiene la ventaja de que te baja los costes. No utilizas materiales preciosos como el grupo de los metales de los platinos. Y por otra parte, hasta ahora está teniendo altísimas eficiencias a muy alta temperatura. Entonces, tiene un montón de bondades. Ya está en tecnología comercial. En el caso del Centro de Energía de Francia, se hizo hace 2 años ya una spin-off que se llama Genvia y que está en este minuto produciendo y comercializando la tecnología. Quisiéramos, por supuesto, en pilotos como el que lidera Roberto, poder ir incorporando próximamente la tecnología y acoplándola a procesos como los de Huachipato y otros, porque tiene altísimo potencial. Sí. Buenísimo. Hay una oportunidad justamente para polos industriales, ¿no? de encontrar esta sinergia que hagan bajar el costo y, por lo tanto, adelantar esas posibles decisiones de inversión. Tommy, como dejaste instalado así como los metanol y sus derivados, yo quiero saber un poco más de dimetiléter y qué aplicaciones se le ven en el corto plazo y dónde están los desafíos de empezar a hacer producción a mayor escala. Mira, claro, todo lo que, en general, lo que son los derivados es todo un mundo, ¿ya? Hay bastante, yo creo que todos tienen su espacio, todos tienen sus desafíos, ¿ya? Bien cortito, y si hablamos, por ejemplo, del amoníaco, el gran desafío del cracking de amoníaco es que cuando, por ejemplo, el uso como carga energético para exportarlo, y ahí en el puerto de destino se trata de dividir la molécula para usar el hidrógeno ahí como fuente energética. Ahí es muy costoso ese proceso de cracking. Está otro proceso que se llama Fischer-Tropsch para combustibles sintéticos también muy elaborado, un proceso más directo, pero el problema que tiene ahí, el gran desafío, es que utiliza monóxido de carbono e hidrógeno, ¿ya? No dióxido de carbono. Entonces conseguirlo puede ser un poquito más complicado. Entonces nosotros apostamos a todo este camino de los combustibles sintéticos que parten el metanol, ¿ya? Y viene una secuencia de distintos productos, ¿ya? Más derivados. Donde uno, como es un proceso donde hay distintos productos que se van obteniendo en este procedimiento, uno puede ir sofisticando el producto, ¿ya? Y los equipos y la infraestructura que lo va a usar van a requerir cada vez menos adaptaciones, ¿ya? Desde, por ejemplo, usar hidrógeno, hay que cambiar todo, a combustibles muy sofisticados que van a requerir pocas o nulas adaptaciones, ¿ya? Entonces, podemos jugar un poquito con eso, estuvimos analizando y llegamos al dimetiléter, ¿ya? Que se obtiene de la deshidratación del metanol, ¿ya? Un proceso mucho menos intensivo en energía que el proceso de hidrógeno a metanol, ¿ya? Pero que termina el dimetiléter, que tiene una densidad energética mucho mayor que el metanol, y también tiene la cualidad que es muy similar a lo que es el GLP, el gas licuado de petróleo. Entonces nos permite también usar mucha infraestructura que ya existe, ¿ya? Con ciertas adaptaciones. Entonces, en ese sentido, es muy atractivo porque las adaptaciones son menores y también presenta un desafío, ¿ya? Que es el tema de la captura de carbono. Entonces ahí también es necesario orientar un poco los esfuerzos para bajar los costos asociados a la captura de carbono. Porque, por ejemplo, las fuentes inevitables de carbono, como son las cementeras, como comentaba antes, son limitadas, ¿ya? Y otras fuentes, por ejemplo, la captura directa del aire de carbono es bastante costosa, ¿ya? Es muy limitante el tema de los costos. Pero, vuelvo a mencionar algo que le había dicho, yo creo que es muy interesante empezar a evaluar este tema de la captura de carbono de fuentes antropogénicas, ¿ya? Ahí se puede aprovechar mucho, por ejemplo, las sinergias con grandes ciudades, como Santiago, que tiene toda esta biofactoría, ¿ya? Que, por ejemplo, de aguas andinas, donde producen biogás, ¿ya? Que ahí, por ejemplo, también se puede capturar dióxido de carbono de esa fuente. Entonces ahí como que se genera todo un ecosistema virtuoso
de combustibles sintéticos que requieren pocas adaptaciones en la infraestructura y también solucionar y empezar a abaratar estos costos de todos los insumos que se necesitan para estos procesos. Perfecta economía circular. Así es. Bueno, vaya, ojalá que podamos avanzar en aplicaciones concretas de esa línea. Roberto, este trabajo de usar el hidrógeno como reductor en la minería, en el hierro, está bien avanzado, ¿no? Tiene años, el DRI y todo eso. Pero en el cobre, por lo menos que yo sepa, hay muy poca gente trabajando y creo que tengo que decir que el equipo de la Universidad de Concepción es el que está más avanzado a nivel mundial. ¿Qué otras aplicaciones puede tener el hidrógeno en los procesos metalúrgicos, en particular pirometalúrgicos? Más allá de esta tecnología disruptiva que tú dices, estamos en piloto, vamos a TRL6, nos quedan 5 años todavía para terminar el desarrollo. Sí. ¿Qué otras cosas podría haber más en el corto plazo? Bueno, en la perspectiva de optimizar las operaciones actuales, hay una cantidad de activos que están instalados y que hoy día representan tienen desafíos concretos de optimizar la parte operacional, disminuir la huella de carbono. El hidrógeno representa un reactivo químico, tal como se usa en el acero, muy interesante para precisamente optimizar la operación de las fundiciones de cobre y valorizar en el concepto de esta nueva minería, en minería verde, la economía circular, que es un parámetro que se está evaluando cada vez más en los procesos de producción primaria, usar el hidrógeno para tomar las escorias fundidas, ya están fundidas, y en vez de tirarlas a un escorial, en vez de crear un pasivo ambiental, producir hierro. Y además, con la misma escoria, los mismos óxidos que están ahí, producir un material que sea de interés para la industria cementera o directamente producir de los nuevos cementos verdes que se están desarrollando, y principalmente en Francia, en Suecia, hay 2 polos grandes de desarrollo de cementos verdes. Por lo tanto, hoy día, en la perspectiva de la economía circular, gracias al uso del hidrógeno verde, podemos identificar un desarrollo tecnológico que tenemos patentado, que estamos buscando poder acelerar en su desarrollo. Podemos lograr transformar un pasivo ambiental en 2 productos comerciales de uso masivo. La minería tiene ese problema, que todos los residuos son masivos, son millones de toneladas, por lo tanto también tenemos que buscar soluciones masivas. Y el acero, uno, y el cemento, otro, son efectivamente productos comerciales de uso masivo que podrían hoy día, gracias al hidrógeno, ser entregados al mercado y reemplazando entonces ese pasivo ambiental que generan las escorias. Entonces el tema es, Marco, las escorias que podríamos reducir con hidrógeno y generar acero. Ahí tenemos algo que conversar. Vamos a conversar en el café después, entonces. No, lo que pasa es que cuando uno habla de economía circular y mira lo que se está haciendo, yo en particular considero que estamos mirando muy chiquitito, ¿no? Economía circular, cerrando el ciclo, que es un residuo. Pero cuando uno quiere hablar de economía circular en serio, tiene que pensar en cómo hace economía circular, donde el residuo de una industria es la materia prima de otra industria completa. Entonces, el residuo de la minería del cobre, una escoria que hoy día es un pasivo ambiental, termina siendo el insumo de una acerera verde, termina siendo el insumo de una cementera verde, y eso tiene un impacto tremendo en la huella de carbono, tremendo en la huella de carbono de 3 industrias, ¿no? De 3 industrias claro, gigantescas. Entonces, hay un potencial de innovación y de colaboración entre distintas industrias que es un desafío porque no tenemos mucha cultura de colaborar a esta escala, ¿no? Hay que decir que en Europa ya hay un consorcio que está trabajando sobre temáticas muy similares, pero ya están consorciados. Bueno, nosotros el pasivo ambiental lo tenemos aquí, las escorias de cobre las tenemos aquí, tenemos una mina de cobre, podría decir, una mina de acero y de cemento baja emisión. Gracias, Roberto. Jocelyn, termino contigo con los últimos 2 minutos y quiero hacerte esa pregunta conectando con la anterior. Corfo hizo un request for information para empresas que estuvieran interesadas en producir o ensamblar en Chile electrolizadores, que va a ser un cuello de botella si es que se quiere. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? ¿Cuál es la oportunidad que se da para empresas, en esta cadena de valor, para empresas locales, para empresas medianas, pequeñas, medianas, que están en distintos sectores, en el sector metalmecánico, en el sector de los servicios, de poder participar efectivamente en esta nueva industria? Bueno, efectivamente hemos hablado aquí de los usos, ¿cierto?, del hidrógeno verde y
Y aquí es súper importante que haya una conexión entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Si queremos potenciar la oferta, entonces la oferta tiene que tener más o menos una certidumbre que efectivamente va a ser demandado, ¿cierto? Y creo que estamos avanzando en esa línea. Y en el marco de la producción también tenemos que poder asegurarnos que podemos hacerlo, y para eso la piedra de tope sigue siendo la electrólisis. Entonces, en este contexto es que Corfo también genera este Request for Information, ¿cierto? Para empresas que quieran, que estén interesadas en fabricar y ensamblar efectivamente electrolizadores aquí, porque es la piedra de tope. Entonces, esto, el llamado ya cerró, ¿cierto? Estamos prontos a comunicar cuáles son las empresas, en el fondo, que fueron escogidas, que pueden ser empresas extranjeras, también empresas nacionales, y esto también no solamente en la producción, sino que también incluso empresas locales de ingeniería, por ejemplo, que puedan participar en partes y piezas, también en generar sistemas auxiliares también. Entonces hay tremenda oportunidad no solamente para atraer inversión extranjera que se instale aquí generando encadenamientos productivos, porque lo que no queremos es que todo venga de afuera y no quede nada en Chile. Entonces, empresas extranjeras que se quieran instalar acá, que se asocien con empresas medianas para producir electrolizadores, eso es un tremendo desafío que tenemos. Y después, en el fondo, en esta Request for Information, después los que queden seleccionados o incluso otros, se les va a pedir que presenten una propuesta, ¿cierto?, de proyecto y que manifiesten los requerimientos tecnológicos que necesitan, el tipo de capital humano que se requiere para tratar de producir esto en Chile, generar valor en Chile. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad para atracción de inversiones, para generar empleo local, para formar incluso capital humano, no estoy hablando solamente de doctorado, incluso educación técnico-profesional, que va a ser fundamental para el desarrollo de las distintas cadenas de valor asociadas a la industria. Así que atentos ahí, porque esto es una oportunidad tremenda para generar contenido local y transformación productiva de esta industria. Excelente, siendo las 12:15, con una exacta 1 hora de panel. Quiero agradecerles, María José, Roberto, Tommy, Jocelyn y Marco, por esta súper interesante conversación. Yo les quiero sacar una foto a ustedes porque este marco de público es notable. Después nos vamos a sacar nosotros la selfie. Claro, nos hacemos una selfie. Muchas gracias, súper interesante. Espero que en el café, en los breaks y en las otras conexiones puedan también hacerles preguntas si hubiera surgido algunas inquietudes o algunas posibilidades de colaboración o nuevos negocios, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Marcela Angulo y a cada uno de los integrantes de este panel por esta interesante conversación. Un pequeño aviso muy importante: en el stand de la Universidad de Concepción está un código QR donde uno puede descargar un manual que han hecho increíble, muy detallado, sobre hidrógeno verde. Partimos en 15 minutos más entonces con el tercer panel de esta mañana, titulado Medio Ambiente y Comunidades. Les esperamos en 15 minutos. Gracias.